segunda clase de prelaboratorio. Mi nombre es Albani y en esta oportunidad vamos a estudiar todo lo relacionado con volumetría ácido-base. Para poder comprender los fundamentos que nos permitirán desarrollar adecuadamente este método de análisis, es importante recordar que la química analítica se aplica en diversas áreas, tales como ciencia, medicina, ingeniería y la industria, y hace uso de diferentes estrategias de análisis como el análisis cualitativo. Es decir, nos permite responder a la pregunta de qué es, ya que es capaz de establecer cuáles son los componentes en una muestra analizada. Y también hace uso del análisis cuantitativo, donde podemos determinar la cantidad, proporción o distribución de los componentes o analitos en una muestra dada. En tal sentido, una palabra clave que estaremos empleando en esta y en próximas clases es analito. Para familiarizarnos con este término, es importante definirlo. El analito no es más que el o los componentes que se determinan en una muestra en particular. De las metodologías mencionadas anteriormente, nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el análisis cuantitativo, ya que en esta y en las siguientes prácticas de laboratorio, nuestro objetivo principal será determinar la concentración de un analito. Por lo tanto, el análisis cuantitativo se puede clasificar según la propiedad utilizada para determinar la cantidad de analito en cuestión. Por ende, pueden encontrarse los métodos clásicos, cuya base es la estequiometría y sus leyes, de donde se deriva el análisis gravimétrico. A través del análisis gravimétrico se puede determinar la masa del analito o algún compuesto que se obtiene a partir de él. Además de ello, podemos encontrar el análisis volumétrico, donde se puede determinar una especie a partir del volumen consumido de un reactivo. Otra clasificación estaría dada por los métodos instrumentales, en los cuales se aplica un procedimiento de análisis para medir una variable característica del analito, que puede ser de carácter óptico, electroquímico, entre otros. Nosotros para este curso en particular nos enfocaremos en los métodos clásicos, más específicamente en el análisis volumétrico. Entonces, podríamos preguntarnos qué es un análisis volumétrico y en qué consiste. Pues bien, el análisis volumétrico es todo aquel procedimiento basado en la medida de un volumen de reactivo necesario para que reaccione completamente con nuestro analito de interés. ¿Y por qué nos será útil medir el volumen de este reactivo? ¿Qué información podríamos obtener a partir de ello? Pues al medir el volumen de una disolución cuya concentración es exactamente conocida y que es necesaria para que reaccione por completo con el analito de interés, podremos conocer entonces la concentración del analito que es desconocida. Para lograrlo, entonces, necesitamos de una solución valorante que cumpla con ciertas características. Por ejemplo, que sea estable, que reaccione completamente con el analito y que cuando ocurra esta reacción se cumplan ciertas premisas. Por ejemplo, que tanto valorante como analito reaccionen completamente. Como hay una reacción involucrada, una reacción química, es importante que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, la reacción debe ser cuantitativa, es decir, que los reactivos se consuman en su totalidad. Cuando nosotros mezclamos A más B, debemos garantizar que todos estos reactivos reaccionen por completo para generar un producto que en este caso sería C. Debe ser rápida, debe ser estequiométrica, es decir, con coeficientes estequiométricos bien definidos, y debe tener un punto final que se detecte fácilmente, ya que si nos cuesta detectar este punto final, lógicamente podemos estimar una concentración de analito que no es la correcta. En tal sentido, es importante destacar que como hay una reacción involucrada en el análisis volumétrico, pueden existir diferentes tipos de reacciones que pueden darse para llevar a cabo este tipo de análisis. Por ejemplo, podemos tener una reacción ácido-base, donde un ácido está reaccionando con una base para generar, por ejemplo, sal más agua. Podemos tener reacciones del tipo óxido-reducción, reacciones que formen complejos o reacciones de precipitación. Nosotros en nuestras clases de prelaboratorio vamos a abordar las tres primeras, ácido-base,
oxidorreducción y formación de complejos. Para esta primera práctica en particular, nosotros nos vamos a enfocar en las reacciones del tipo ácido-base. Este tipo de reacciones están basadas en una reacción de neutralización entre el analito y la disolución de ácido o base que sirve de referencia. Y es que cuando nosotros llevamos a cabo una valoración volumétrica, es necesario hacer uso de una sustancia cuya concentración sea exactamente conocida. En este caso, se trata de un patrón primario. Este es un compuesto muy puro y puede ser útil para llevar a cabo la valoración y poder conocer así la concentración de un analito cuya concentración es desconocida. Dentro de algunos ejemplos de patrones primarios podemos encontrar el carbonato de sodio o el tris-hidroximetilaminometano, que puede ser utilizado para la determinación de concentraciones en ácidos. En el caso de las bases, podemos utilizar talato de ácido de potasio o BHK, ácido oxálico o ácido benzoico. Estas sustancias van a actuar como un patrón primario que nos permitirán entonces determinar la concentración de sustancias que son bases cuya concentración es desconocida. Este patrón primario a utilizar debe cumplir con ciertas características. Por ejemplo, debe tener una elevada pureza, debe ser estable en la atmósfera, es decir, no debe degradarse, no debe ser una sustancia higroscópica, es decir, no debe contener agua que haya absorbido del medio ambiente, debe solubilizarse de forma rápida en el medio de la valoración, debe contar con una masa molar o peso molecular elevado. Y bueno, también es deseable que sea de bajo costo. Además de los patrones primarios, nosotros podemos encontrar otro tipo de especies que se pueden comportar como un patrón secundario. ¿Y a qué denominamos patrón secundario? Se le denomina así a una solución valorante o a una solución estándar que necesita de un patrón primario para conocer su concentración exacta. Ejemplos de ellos son el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Nosotros pudiésemos preguntarnos por qué el ácido clorhídrico no es un patrón primario, porque entonces lo estamos catalogando como un patrón secundario. Esto se debe al hecho de que el ácido clorhídrico se encuentra disponible comercialmente como un ácido concentrado cuya concentración no es exactamente conocida, o sea, no se conoce con precisión. Sin embargo, a partir de este ácido concentrado podemos preparar una solución diluida y luego determinar su concentración con precisión mediante una valoración con un patrón primario. Una vez nosotros conozcamos de forma precisa la concentración de este ácido, puede ser ocupado para otro tipo de valoraciones. Y en el caso del hidróxido de sodio, no es considerado un patrón primario porque es un sólido capaz de absorber fácilmente humedad del medio ambiente y también es capaz de absorber CO2 de la atmósfera. Dentro de las características que podemos encontrar para un patrón secundario está que sea estable mientras se efectúe el análisis, ya que si es una sustancia que se degrada, pues no vamos a poder cuantificar su concentración de forma adecuada, debe reaccionar rápidamente, debe contar con una ecuación balanceada que describa la reacción, es decir, esa interacción entre el patrón primario y el patrón secundario, y lógicamente la reacción debe ser cuantitativa y selectiva. Después de haber definido entonces las características que deben cumplir estas sustancias que van a reaccionar dentro de una valoración, es importante ahora conocer cómo se lleva a cabo este procedimiento experimentalmente. Primero hay que definir lo que es entonces una estandarización o una valoración. A partir de este procedimiento, que es un análisis cuantitativo, lo que vamos a hacer es determinar la concentración de un analito, que puede ser un ácido o una base, cuya concentración es desconocida. Para conocer su concentración, debemos hacer uso de un patrón primario cuya concentración es exactamente conocida. En el laboratorio, los materiales que nosotros necesitamos para llevar a cabo este procedimiento experimental son básicamente un matraz Erlenmeyer en el cual vamos a colocar a nuestro analito. Adicionalmente a ese matraz Erlenmeyer
vamos a adicionarle una solución, que en este caso es indicador. Más adelante les voy a explicar a detalle de qué se trata o en qué consiste el uso de este indicador. Y vamos también a ocupar una bureta. En la bureta nosotros vamos a adicionar la solución valorante y para dar inicio a nuestro proceso de valoración, lo que tenemos que ir haciendo es ir añadiendo solución valorante gota a gota, de forma tal que vaya reaccionando con la solución que está contenida en el Erlenmeyer hasta que finalmente ocurra una reacción por completo que nos permita determinar la concentración del analito problema. El gráfico que observamos al lado del material que se ocupa en el laboratorio para llevar a cabo esta experiencia es una curva de valoración. Esta curva de valoración no es más que una representación gráfica del volumen añadido de nuestro valorante en función del pH. Es decir, a medida que nosotros abrimos la bureta y vamos añadiendo nuestra solución valorante, que puede ser o bien un ácido o bien una base, vamos a ir observando un cambio de pH y este cambio de pH se va a ir representando en esta curva. Para esta práctica en particular, bueno, esto es básicamente un ejemplo, no necesariamente la curva de valoración debe tener esta forma, sin embargo es una manera de que ustedes puedan ver gráficamente qué es lo que está ocurriendo a medida que vamos adicionando solución valorante. Pero entonces, vamos añadiendo solución valorante ¿hasta qué punto? ¿En qué momento yo debo detenerme y sé que ha ocurrido la reacción por completo? Para poder conocer ese hecho, lo que debemos tomar en cuenta o lo que debemos considerar es que existe un punto de equivalencia. Ese punto de equivalencia es el punto teórico que se alcanza cuando se completa la reacción entre el analito y el valorante. Como es un punto teórico, básicamente lo que nos dice entonces es que los miliequivalentes del valorante serán iguales a los miliequivalentes del analito. La reacción se ha completado, en este punto se ha establecido esta igualdad. O lo que es igual, podemos decir que la concentración de la especie 1 por el volumen empleado de la especie 1 será igual a la concentración de la especie 2 por el volumen utilizado de la especie 2. Cualquiera de estas dos expresiones nos va a ser útil cuando nosotros hayamos alcanzado este punto de equivalencia o el punto en el que ha finalizado la reacción. Sin embargo, experimentalmente es un poco complicado emplear el término punto de equivalencia ya que es un punto teórico. Lo correcto es que nosotros ocupemos algo que se conoce como punto final. El punto final es el momento en que se juzga que se ha completado la reacción entre el valorante y el analito, ya que podemos observar un cambio físico que nos dice, oye, ya debes detenerte, no continúes añadiendo solución valorante porque ya la reacción ha finalizado. Para nosotros poder determinar ese punto final, necesitamos de una sustancia que nos dé ese cambio físico, que nos dé al menos ese cambio de color y nos permita detenernos. A esa sustancia la denominamos indicador. ¿Y qué es un indicador? Es una sustancia orgánica que puede comportarse como un ácido o una base débil, dependiendo del medio en el cual se encuentre. Y a ella está asociada una reacción de equilibrio. Entonces, vamos a tener una constante de acidez asociada a esta reacción que a su vez la pudiésemos redefinir en función del pH. ¿Por qué debemos enfocarnos en el pH? Porque los indicadores se caracterizan de acuerdo a su forma protonada-desprotonada, es decir, su forma ácida o básica, la cual tendrá colores distintos. Y esto es clave para que esa sustancia pueda actuar como indicador. Es decir, en medio ácido va a exhibir un color y en medio básico va a exhibir otro color distinto. En la siguiente tabla podemos ver un resumen de diversos indicadores. Evidentemente muestran un color específico en diversos rangos de pH. Dependiendo del tipo de ácido y base que estén interactuando en una valoración, el pH de esa reacción en particular puede ser cercano a 7, mayor a 7 o menor a 7. Si sea el caso de la reacción entre un ácido fuerte y una base débil, el pH cercano a la neutralización va a ser menor a 7. Por lo tanto, debemos utilizar un indicador que vire en esa zona.
Podemos escoger, por ejemplo, el verde de bromocresol, que es un indicador cuyo cambio de color se exhibe en pH que están por debajo de 7, ya que el rango en el cual este indicador cambia de un color azul a un color amarillo está entre 3.8 a 5.4. Ahora bien, una vez que ya hemos revisado todos estos conceptos fundamentales para el desarrollo de nuestra práctica de laboratorio, a continuación vamos a ver todos los aspectos necesarios para llevar a cabo correctamente nuestro procedimiento experimental. Lo primero que vamos a hacer es preparar una solución de ácido clorhídrico 0,1 normal. Entonces, debemos realizar los cálculos necesarios para preparar 1 litro de ácido clorhídrico 0,1 normal a partir de los datos que se indican a continuación: la densidad, la pureza y el peso molecular. Con todos estos datos, nosotros podemos entonces estimar qué volumen debemos emplear para preparar adecuadamente esta solución 0,1 normal de ácido clorhídrico. Esta solución de ácido clorhídrico se prepara por lo general en un matraz de aforo. Para ello, lo que debemos hacer es tomar una pequeña cantidad de ácido concentrado, verterlo en un vaso de precipitado con una pipeta volumétrica y con una pera de succión, tomar la cantidad que previamente calculamos para poder preparar la solución de concentración 0,1 normal. Posteriormente se debe transferir al matraz de aforo. Antes de hacer esa transferencia de la pipeta al matraz de aforo, ese matraz de aforo debe contener una pequeña cantidad de agua. Seguidamente se añade el ácido. ¿Por qué se hace de esta forma? La acción entre el agua y el ácido es muy exotérmica, por lo tanto libera mucho calor. Entonces, para evitar posibles accidentes, lo más adecuado es agregar ácido al agua y no lo contrario. Una vez que hemos hecho esto, lo que hacemos es terminar de llevar a volumen con agua destilada hasta que lleguemos a la marca del aforo. Cuando lleguemos a la marca del aforo debemos observar que el menisco, es decir, esa burbujita que se hace, esa barriguita que se hace de la solución, esté justamente por encima, rozando la marca del aforo. Otra solución que debemos preparar es la solución de carbonato de sodio, ya que va a actuar como nuestro patrón primario. Debemos entonces realizar los cálculos necesarios para preparar 100 mililitros de una solución de carbonato de sodio 0,1 normal. Su peso molecular o masa molar es de 106 gramos mol. Otros aspectos que también debemos considerar para la preparación de esta solución es que este sólido, este carbonato de sodio, debemos pesarlo en una balanza analítica, ya que nos entrega gran precisión y de esa forma prepararemos una solución de concentración exactamente conocida. Adicionalmente a ello, esta balanza va a estar dispuesta en una parte del laboratorio donde se evite corrientes de aire o el paso continuo de personas que puedan desestabilizar la medida correcta de la balanza. Para preparar la solución, una vez que se ha pesado el sólido, lo que se hace es que se disuelve con una pequeña cantidad de agua, seguidamente se transfiere a un matraz de aforo. Se trata de transferir por completo, cuantitativamente, arrastrando por las paredes del vaso de precipitado cualquier rastro de solución que haya quedado contenido, se transfiere por completo al matraz de aforo hasta nuevamente llegar a la marca del aforo. Cuando se prepara esta solución, es importante tener en cuenta ciertas indicaciones. Por ejemplo, se debe secar una porción del carbonato de sodio en una estufa durante 1 o 2 horas a 150 grados. Una vez que se seca una porción de este sólido, se debe enfriar en el desecador. Una vez que este sólido está frío, entonces debemos pesar en una balanza analítica por diferencia. Finalmente, lo que hacemos es disolver con agua destilada hervida y enfriada. Esto para garantizar que la solución no contenga CO2 que pueda interferir posteriormente en el análisis. Ahora bien, ¿cómo llevamos a cabo este proceso de normalización en el que queremos determinar la concentración del ácido clorhídrico? Lo que debemos hacer es tomar una alícuota de nuestro patrón primario, transferirlo a un matraz Erlenmeyer, seguidamente agregar unas gotas de indicador. El indicador que nosotros vamos a ocupar en este caso va a ser verde de bromocresol. Vamos a utilizar este indicador por las razones que les comenté anteriormente. Vira en zonas cercanas al punto de equivalencia de la reacción entre el ácido clorhídrico y el carbonato de sodio. Por su parte, en la bureta nosotros vamos a colocar la solución de ácido clorhídrico, que es nuestro analito de interés, ya que
es la solución de la cual no conocemos su concentración, pero cuando nosotros coloquemos esta solución de ácido clorhídrico en la bureta, debemos hacer uso correcto de la misma. Para ello, lo que tenemos que hacer es eliminar las burbujas que estén presentes en la bureta, ambientar la bureta, es decir, agregar una pequeña cantidad de ácido y arrastrarla por todas las paredes de la bureta para de esta forma garantizar que no haya ningún residuo de otra sustancia que pueda interferir posteriormente en nuestro análisis, y la posición de nuestras manos, ya que con una mano debemos agitar y con otra debemos abrir la llave de la bureta. También otro aspecto importante a considerar es la forma del menisco que vamos a obtener para hacer la medición correcta del volumen gastado. Recuerden que si ustedes no hacen esto, podemos obtener un valor erróneo y por lo tanto no podríamos estimar con precisión la concentración de nuestro analito problema. Para soluciones claras o transparentes como el agua, ese menisco va a tener una forma cóncava. Si se trata de soluciones oscuras, por ejemplo como el permanganato de potasio, este menisco debe tener una forma convexa. En este caso en particular, como nosotros estamos trabajando con ácido clorhídrico, que es una solución transparente, la forma del menisco va a ser cóncavo, así que no vamos a tener ningún inconveniente al momento de determinar el volumen. En cuanto a las burbujas que puedan estar contenidas en la bureta, estas burbujas pueden formarse por lo general justo después de la llave que da paso a la solución. Lo que debemos hacer para extraer de allí esa burbuja es abrir por completo la llave hasta que observemos que esa burbuja desaparece. ¿Qué ocurre si esta burbuja queda allí contenida? También vamos a obtener un volumen erróneo gastado de valorante y por lo tanto esto va a afectar a la larga la determinación de la concentración de nuestro analito problema. En cuanto al procedimiento experimental, entonces lo que vamos a hacer es en la bureta colocar el ácido clorhídrico. En el matraje Erlenmeyer colocar 10 mililitros de carbonato de sodio y a ello le vamos a adicionar unas 2 o 3 gotas de indicador verde de bromocresol. Seguidamente lo que vamos a hacer es ir añadiendo ácido clorhídrico desde la bureta poco a poco hasta observar que la solución se torna verde. Una vez que esto ocurre, lo que debemos hacer es detener la adición de ácido, calentar en una plancha durante unos 2 o 3 minutos hasta observar que la solución cambia de color de verde a azul nuevamente. Lo siguiente que vamos a hacer es esperar a que esta solución se enfríe y posteriormente continuar con la adición de ácido clorhídrico hasta observar un cambio de color de azul a verde. Eso es lo que experimentalmente nosotros deberíamos hacer para la determinación correcta de la concentración de ácido clorhídrico en esta solución problema. Nosotros vamos a anotar el volumen gastado y vamos a repetir este proceso 3 veces. Pero, ¿qué ocurre en cuanto a las reacciones químicas a medida que nosotros estamos llevando a cabo esta reacción? Una vez que nosotros hemos agregado el indicador y comenzamos la adición de ácido a esta solución de carbonato de sodio, lo que ocurre es que los protones presentes en la reacción van a interaccionar con el carbonato presente para formar bicarbonato. Una vez que esto sucede, que se ha formado todo este bicarbonato, la solución se torna de color verde. Procedemos a calentar la solución para de esta manera liberar cualquier cantidad de CO2 que también esté allí presente y que pueda interferir con la cuantificación y la medida del volumen correcto de ácido gastado. Una vez que se libera todo este CO2, vamos a notar que la solución se torna de color azul y seguidamente nosotros continuamos con la adición de ácido. Ahora el ácido ya no está interaccionando con el carbonato, ahora está interaccionando con una especie intermedia que va a ser este bicarbonato y nosotros vamos a seguir adicionando pequeñas cantidades, gotita a gotita, ácido clorhídrico hasta observar que la solución se torna verde. Cuando esto ocurre, en principio lo que debería formarse es ácido carbónico, pero como esta es una solución inestable, se va a descomponer formando CO2 más agua. Si nosotros, en vez de obtener una solución de color verde en el punto final de la valoración, seguimos añadiendo ácido, no nos damos cuenta, estábamos distraídos, estábamos conversando con el compañero y sucede que nos pasamos, la solución de verde pasó a amarillo. Ya estamos cometiendo un error porque añadimos en exceso ácido clorhídrico.
Ciertamente el cambio de color de este indicador verde de bromocresol es de azul a amarillo, pero no necesitamos llegar de un extremo a otro para llegar al punto final de la valoración. Una vez nosotros hemos alcanzado la primera coloración amarilla, es decir, tenemos parte de la solución azul, una gotita de ácido clorhídrico que haya hecho este cambio de color amarillo, es decir, la solución se va a tornar verde, ya es suficiente para detener la valoración. Entonces, debemos ser cuidadosos en este paso para no añadir en exceso ácido clorhídrico y evidentemente no obtener adecuadamente un volumen gastado de ácido que corresponda a su concentración original. Otro esquema que básicamente ilustra los cambios de colores de las soluciones. Sabemos que partimos de una solución azul que a medida que vamos añadiendo ácido se va a tornar verde. En este punto calentamos para liberar ese CO2. Vamos a ver que de verde nuevamente pasa a una solución de color azul y finalmente con pequeñas adiciones de ácido vamos a obtener la coloración deseada en la cual hemos alcanzado el punto final, es decir, un color verde. La reacción que está involucrada y, por supuesto, como hemos alcanzado ese punto final, los mil equivalentes de carbonato serán iguales a los mil equivalentes de ácido. Esta relación es la que nos va a permitir a nosotros eventualmente determinar la concentración de ácido en ese análisis o esa muestra problema. Acá les dejo un resumen escrito de el procedimiento que se lleva a cabo, el cual ya había descrito gráficamente y con reacciones. Por último, les dejo un par de ejercicios para que puedan familiarizarse con los cálculos asociados a este análisis volumétrico. Si tienen alguna duda, pueden contactarme y de todas formas les estaré avisando para que tengan la resolución de estos ejercicios. Cualquier duda, comentario o sugerencia pueden escribirme a mi correo, estoy a su completa disposición. Esto ha sido todo por ahora, espero que tengan un feliz día, saludos y nos vemos hasta una próxima clase. Chao, chao.